sobre todo en la historia de la literatura en Hispanoamérica, donde él plantea, analiza varios autores, incluso analiza a su misma madre, que era Salomé Ureña. Yo creo que ahí empieza el imaginario de la crítica un poco con Pedro Enrique Ureña, que no era, si vamos a leer sus textos, no tenía un sistema de conceptos denso, de conceptos filosóficos, sino que él exploraba más desde el punto de vista, exploraba los textos más desde el punto de vista de la filología. Incluso Pedro Enrique Ureña es el primero que organiza todo el imaginario de la literatura en Hispanoamérica. Claro, ha habido mucha crítica con la nueva agenda que hay ahora después del Me Too, los LTV, que él no estudió, supuestamente hay gente que la critica, que él no estudió la cultura africana. Pero señores, hay que situarse en el siglo XIX y bueno, él era un hispanista, pero por eso no podemos anular la crítica de Pedro Enrique Ureña. Bueno, hay muchos críticos. Los muchachos te querían preguntar algo sobre Pedro Enrique Ureña. Adelante, entonces vamos. Pregúntame. De Pedro Enrique Ureña. Antes de que usted llegara, estábamos hablando un poquito sobre, leímos La Sombra, bueno, porque por lo menos yo lo había leído antes, y también leímos un ensayo de Castañón, ¿qué se llama? Adolfo Castañón, amigo de ella. Ajá, un abril para Pedro Enrique Ureña. Sí, estábamos viendo como que el aspecto, por lo menos yo desconocía, más literario, ese aspecto de cuentista que yo no conocía, y porque uno lo presenta siempre como ensayista, Pedro Enrique, como que siempre, el hombre que escribe ensayo y todo. ¿Cómo usted ve la parte literaria? ¿Cómo usted ve los cuentos? Mira, él escribió los cuentos de la Nana Luco. Esos cuentos a mí no me parecen que tengan una gran trascendencia dentro de su obra. Fueron cuentos que escribió cuando estaba jovencito. Y esos cuentos, aunque uno no puede decir eso, pero esos cuentos están dirigidos más a una literatura infantil. Bueno, la literatura infantil también es profunda y a veces uno se lee cuentos de los hermanos Grimm, Anderson, todos son cuentos extraordinarios, pero contrario a lo que fue Pedro Enrique Ureña, que lo consideraba un maestro, a Alfonso Reyes, que consideraba a Pedro Enrique Ureña un maestro, yo creo que Alfonso Reyes, con su poema Ifigenia Cruel, fue poeta. Yo creo que Pedro Enrique Ureña no cultivó la poesía, y bueno, ese libro de cuentos. Pero tiene, bueno, su valor, estaba iniciando. Pero yo creo que el gran valor de Pedro Enrique Ureña fue organizar todo el mundo hispanoamericano, el mundo desde el punto de vista lingüístico, o sea, del estudio de los textos, la evolución de los textos, del lenguaje, y ese trabajo que hizo en Argentina con Dámaso Alonso, incluso publicaron una gramática. Yo creo que Pedro Enrique Ureña hay que situarlo más como ensayista. Y bueno, tengo otra pregunta. Sí, que se conecta bastante con lo que estábamos hablando sobre la crítica literaria, y era la perspectiva que en el ensayo de Castañón, que se menciona como hay una diferencia muy grande entre lo que es un ensayo, lo que nosotros entendemos como ensayo, y lo que se denomina un essay en inglés. Un essay como un ensayo crítico, un ensayo literario, porque el ensayo es un género mucho más amplio. Y yo creo que esa visión que Castañón cita de Pedro Enrique Ureña aquí
encaja mucho con lo que estamos mencionando sobre la crítica literaria, que no debe de ser algo como cerrado y cuadrado, es algo que va mucho más amplio. Y hemos hablado mucho en clase, sobre todo de tantas críticas literarias que hemos hecho nosotros analizando textos. La misma crítica literaria puede ser arte en sí misma, en su Tiene que concepción ser. y en su reconstrucción. Tiene que ser. Debe de serlo, porque Debe ser, sí. Bueno, la crítica sí, evidentemente es un acto de creación. Lo que pasa es que a veces nosotros reducimos el análisis, como le digo, a ciertos parámetros que se reiteran, se repiten y que no enriquecen el texto, sino que lo reducen. Miren, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, que se da la repartición del mundo, la Guerra Fría, ¿verdad? Existían los bloques. Se hablaba de la literatura de compromiso. Y había una crítica que decía que el texto debía reflejar la realidad. Y un texto no refleja la realidad, la inventa una realidad nueva. No puede inventariar como querían los socialistas, los comunistas, que tenía que inventariar la realidad. Al contrario de lo que yo pensaba, la crítica y que la poesía y la creación en ese sentido debía inventar la realidad, no inventariar. Y sucede que se ha quedado esas huellas, se han quedado en algunos críticos. Por ejemplo, aquí hay un crítico que él reivindica todavía eso y reduce mucho la crítica a lo que el texto supuestamente refleja y a la clase del escritor que escribió el texto. Si el escritor, por ejemplo, pertenece a la burguesía, podría ser un texto burgués o de pequeña burguesía. Sin embargo, la literatura, en sentido general, ha desmentido eso. Darío era de un campo de Nicaragua, que se llamaba Metalpa, donde él era. Y una carreta va y llega a Nicaragua, tenía 13 años. A los 16 años, Darío escribió Azul, el libro Azul, que fue una revolución en la lengua española. Y él también tenía ascendencia indígena. Y ese muchachito de 17, 18 años va a España y es quien renueva la lengua española. Dice Pedro Enrico, a propósito de Pedro Enrico Ureña, que desde el siglo de oro español no había aparecido un escritor que renovara la lengua como lo hizo Rubén Darío. Eso quiere decir que no importa la condición social, la literatura aparecen genios, sí, sin ningún tipo de explicación, un misterio aparece. Sí. Y hay muchos casos así. Por ejemplo, en Rimbaud, por ejemplo, no sé si usted lo han mencionado, Arthur Rimbaud, simbolista, poeta maldito, como lo clasificó Verlaine, que fue su amante. A los 14, 15 años, él escribió el poema de las vocales y escribía un poema en latín, sin tener ningún tipo de formación. El lazo de vida literaria de Rimbaud fue de los 16 años hasta los 18. Y escribió 2 libros que revolucionó la literatura universal. Iluminaciones y Una temporada en el infierno. Un niño, 18 años. Y luego, ¿qué hace? Un acto radical. Abandona la literatura y se va a África, a Abisinia, a traficar con armas.
y no volvió a escribir jamás. Y muere de un cáncer ahí se le gangrenó una pierna. Y regresa simplemente y muere. Y sin embargo, él nunca supo, la hermana sí se encargó, Verlaine le publicó Iluminaciones, pero él no vio nunca Temporada en el Infierno. Y la hermana se encargó luego de querer limpiarle la imagen de maldito, y además que se fue con Verlaine de su vida de homosexual, una vida libre. Bueno, y le pegó 2 tiros a Verlaine. Tuvieron una vida tormentosa. Y la hermana quiso limpiar eso, presentarlo como que era católico, pero no, ahí está su poesía. A los 18 años, una poesía maldita. Si usted lo lee, y bueno, le aconsejo que lo lean, con esa motivación lo van a leer. Iluminaciones y Una temporada en el Infierno. Esos 2 libros escribió él. Y luego las cartas donde él, que se llama Carta Abisinia, donde él escribía todas los reportes que hacía de su tráfico y sus cosas. Y esa es su obra. 1000 páginas, pero 150 páginas y revolucionó la poesía. O sea que es un misterio, en realidad, eso de que... Sí, eso de los genios. San Mary Shelley también. Parecen genio en la pintura, en la música, en el arte. Okay. Yo quiero saber, vimos en una de las asignaturas, teoría de la literatura, que hay diferentes métodos para cómo uno poder como que acercarse a la obra de un autor. Y uno de esos métodos es el método biográfico, tomando como referencia la vida del autor para analizar su obra. ¿Usted cree realmente que es necesario ver aspectos de la vida del autor para poder entender su obra, o que hay una conexión entre los dos? La vida del escritor es su obra. Ya eso lo ha dicho mucha gente, lo dice Octavio Paz, lo han dicho. El ideal de Paul Valéry, ese gran poeta y pensador, que es una de las bases del simbolismo, decía que lo que se debía tomar en cuenta era el espíritu de la obra, o hacer una historia de la literatura donde solo se hablara de la obra y el autor se desconociera. Si usted lee una obra y yo le quito el nombre, no le agrega nada. Puede ser que, como un dato curioso, si usted quiere estudiar la obra y conocer al autor, lo haga, y puede ser que tenga ciertas vinculaciones, sí, pero eso no es obvio para que, sin usted conocer a un autor, la obra será extraordinaria. No es necesario. Decía Aristóteles, tiene una frase que yo siempre cito cuando doy las clases, cuando le pongo una guía a los muchachos para analizar obras literarias. Yo utilizo la estilística que utiliza Dámaso Alonso, yo no lo inventé, Ponzonico y otros. Entonces, hay una parte que yo digo que tienen que buscar la vida y la obra del autor, pero para que lo conozcan, no porque me interese, yo lo conozco. Aristóteles decía que la obra de un filósofo, y eso se puede aplicar a todo el mundo, a todos los escritores, debería ser: nació, pensó, en este caso escribió y murió. Esa es la vida. Yo creo que no es necesario. Hay autores, y eso se da mucho en mi trayecto y la evolución que tuvo el arte desde la prehistoria, pasando por la Edad Media, Renacimiento. Hubo un momento en que hay un montón de obras, sobre todo en arte plástico, en pintura, que no se reclamaba la autoría, sino que se hacía un taller, y lo hacían muchísimos pintores o artistas, y nunca se supo. Luego se ha sabido, por ejemplo, hay un montón de obras
de Da Vinci y de otros que él tenía un taller y lo hacía muchísima gente. Y luego, a través de una técnica nueva que hay, espectrografía, se llama, que han logrado analizar la obra, la capa que está debajo de la pintura y por los trazos de, o sea, gente que conoce, en estudios arqueológicos, se han dado cuenta que son obras de Rafael, de Da Vinci, pero no le ponían el nombre. O sea que yo no creo que sea necesario. No necesariamente, o sea, Exacto, sí, claro. no necesariamente. Pero sí se puede analizar. Hay autores que tienen una vinculación, por ejemplo, Lautremont, el conde de Lautremont. Vamos a poner, el conde de Lautremont, un poeta maldito. El conde de Lautremont era uruguayo. Señores, para que ustedes vean que también dicen mucha gente que la novela, por ejemplo, en la República Dominicana no se ha desarrollado porque no hay un mercado capitalista, que no hay, yo no creo en nada de eso, yo creo que aparecen genios, o sea, aparecen escritores que son... Lautremont, Uruguay es un país, una nación que tiene 3 millones de habitantes. Y ustedes saben que Lautremont es uno de los grandes poetas franceses. Se fue a los 18 años y se estableció en Francia y él mismo se puso el conde de Lautremont. Él se llama Isaac Ducat, el nombre ahí rarísimo francés. Y se puso él mismo el nombre, el conde. Y a los 27 años murió. Y escribió Los Cantos de Marlborough. Y eso no se sabía quién era el autor, hasta que los surrealistas lo rescataron y se supo el nombre. Y es un libro extraordinario que revolucionó la literatura también francesa. Es un libro que cuenta cosas malditas. Tienen que leerlo, es un libro escrito en prosa. Y bueno, y así hay muchos escritores que no necesariamente hay que saber nombre. O sea que lo importante es, bueno, incluso hay autores que dicen que la literatura no es más que la suma de las imágenes, metáforas que van creando los autores y que no hay que conocer el mundo. Yo soy de ese pueblo. Bueno, nosotros queremos agradecer a Plinio, ¿verdad?, que haya compartido un poquito con nosotros. Le vamos a dar 5 minutos a Plinio para que hable un poquito sobre su literatura. Ah, lo que yo hablo. Bueno, te voy a empezar diciendo, uno escribe por necesidad vital, por urgencia. En realidad, yo empecé a escribir a los 17, a los 18 años, 17 o 18 años. Publiqué, lo primero que yo publiqué fue un cuento. En el 1900 salió en un suplemento que dirigía Mateo Morrison, que se llamaba Aquí, en el 1980. A lo mejor usted no había nacido, ¿no? No que yo sea viejo. Ese año. Yo publiqué un pequeño relato y a partir de ahí yo siempre tenía la inquietud de leía, y mi primer encuentro con la literatura que me hizo saber que yo tenía esa vocación fue cuando yo leía a José Martí, el poeta revolucionario, le llaman apóstol de la libertad de Cuba. Cuando yo leía a José Martí, yo lo leí y me sabía de memoria muchos poemas, se me han olvidado. La niña de Guatemala, la que se murió de amor, no sé si te lo han oído.
bueno, muchos poemas, leí toda su poesía. Y entonces me di cuenta que yo podía, al igual que José Martí, crear a partir de ciertos temas. Y bueno, empecé a escribir. Y ya después que yo empecé a escribir, no paré más, nunca más. Tengo, bueno, de los 18 años, yo tengo 6'6", el número de la bestia. Tengo 66 años y tengo, ay, gracias, tengo desde el 80 escribiendo, ¿cuántos años? Vamos a dejarlo ahí. Exactamente. Entonces, hay un detalle en que debo decirlo para que ustedes más o menos entiendan. Yo iba a ser cura, sacerdote, y leí mucho a un poeta que se llama Ernesto Cardenal, nicaragüense, que era cura, y leí un libro que fue revelador para mí, no su poesía, la poesía de él no me gustaba tanto, aunque él tiene poemas que son muy buenos, como Oración por Marilyn Monroe, muy bueno. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre, pero también me reveló cierta zona de mí mismo que yo podía luego explorar. Pero el libro que más me gustó de él se llama La vida en el amor, que es su libro de misticismo, su libro de ¿cómo se llama? De su conversión mística. Y es un libro poético, un libro totalmente poético, un libro de poesía. Yo leo mucho misticismo, por ejemplo, Dionisio Mr. Eckhart, Dionisio Areopagita, Santa Teresa, etcétera, etcétera. Le digo esto porque si ustedes leyeron esos poemas, se van a dar cuenta que todos tienen un poco de veneno. Son medio siniestros todos. No hay buenas intenciones. Eso fue. Entonces, señores, yo empecé a escribir desde esa época y cuando yo leía a un poeta que se llama, que lo mencionamos aquí, Octavio Paz, realmente ahí fue que yo comencé a escribir de verdad. Cuando yo leí un libro que se llama Estación Violenta, que le dije a un amigo nuestro que venía de Moca, Basilio Beliar, yo le dije, si tú quieres ser poeta, léete 50 veces el libro. Yo me lo he leído como 30 veces. Y ese libro me reveló que la poesía era la revelación del ser en todas sus condiciones, en todas sus posibilidades, en sus experiencias límites. Y bueno, yo simplemente a partir de ahí he escrito mis libros como he podido, a veces eso que la gente llama musa, que no es más que una situación especial de tensión creativa que se crea en uno, que de alguna manera uno logra asociar y ver de manera limpia, clara, lo que es el mundo más allá de las cosas, como dice William Blake, un poeta y pintor que enloqueció. Él decía que si se le limpiaran las puertas de la percepción, todas las cosas aparecerían como lo que son, es decir, infinitas. Es decir, que yo veo esto, pero eso que yo estoy viendo ahí no es simplemente eso, es mucho más. Ahí está, eso tiene un misterio.
Y a partir de ahí, bueno, yo he escrito, ustedes quieren por inspiración, pero también hay poemas, ya no se da. Cuando uno va teniendo más edad, hay más trabajo que inspiración, por decirlo de alguna manera. William Faulkner decía que escribir era 2% de inspiración y 98 de trabajo, de sentarse a escribir. Yo debo decir que algunos poemas yo lo he escrito en estado de éxtasis. O sea, que me ha surgido una idea, y le escrito un poema que, oyendo un poema de Tex Excelio en inglés, yo no sé inglés, un poquito, oyendo el ritmo, escribí un poema de un tirón y ya. El caso es que, bueno, ustedes han podido leer los poemas míos y eso es lo que yo hago, esa es mi pasión. Esa es mi pasión. Claro, yo vivo de dar clases, porque aquí nadie puede vivir de la poesía. Creo que el único que vivió de la poesía fue Pablo Neruda. Bueno, y en principio no, porque era embajador, cónsul, lo mismo Octavio Paz. Esto se hace por vocación, por pasión, nada más. Siéntese por aquí, profe. Queremos invitarlo a ver nuestra exhibición, que tenemos presentador y todo. Así que esos son los invitados especiales. No, ellos. Creo que tienen que hacer. Si quieren apagarlo, lo pueden apagar. Si me pueden dejar la luz de atrás. Exacto, así, se ve bien. Bueno, yo quería decirles a todos ustedes buenas tardes y bienvenidos a nuestro evento donde vamos a estar presentando nuestra galería virtual. Le decimos el blog, pero realmente es una galería virtual de poesía en conjunto. Yo quería darle la bienvenida sobre todo a nuestra directora Ivette Guzmán, que está ahora mismo con nosotros en mención de invitada especial, a la maestra Aida Montero también, que nos está visitando. Le damos muchas gracias por estar aquí. Y obviamente a nuestra profesora Maribel Contreras. Les quiero dar la bienvenida también a mis compañeros que han formado parte de todo este gran trabajo y también a nuestro invitado Plinio. ¿Verdad que sí? Gracias, discúlpenme. Esta galería virtual nosotros la hemos creado a través de todo el transcurso de nuestra asignatura de análisis de la obra literaria, y cada una de las secciones que tiene toca un tema en particular, donde ha sido o un tema o un autor que hemos analizado durante alguna clase para poder crear a partir de ellos. Entonces, podríamos ver un poco a profundidad la galería en sí. Y me gustaría llamar también a algunos de ustedes para que puedan leer algunos de los textos, para que sirva de muestra para los que nos están visitando ahora mismo. Empezamos con el tema del burro. Algunos de ustedes ya había elegido para poder leer uno, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, ese poema lo escribimos a propósito de que hay un día mundial del burro. El día del burro. El 8 de mayo. El 8 de mayo. Entonces estuvimos leyendo información sobre el burro. Leímos el tema de el burro de carga de Pellerano Castro, ¿verdad? Claro, nos identificamos con el burro. Quisiera ser el burro. Tu burro de carga. Entonces, ¿quién se anima a leer uno? ¿Lo puede leer de aquí, Cris? Sí, o sea, leyéndolo ahí. Mira, ahí. Sí, mira, ahí está tuyo, la obra invisible. A ver, ponte aquí. Vamos a dar un aplauso.
lo titulé Labor Invisible. Como el burro que carga sin descanso, así va por la vida este ser humano, con su labor incesante de esfuerzo y dedicación, sin ser en vano. Aunque su esfuerzo no sea reconocido ni se le brinde la atención merecida, él sigue adelante, sin sentirse vencido, mostrando al mundo su valor sin medida. Con paciencia y fortaleza infinita, trabaja en silencio, sin alzar queja, con la esperanza siempre tan bonita de que algún día se reconozca su entrega. Oh alma valiente como el burro trabajador, tu labor callada es un noble honor. Y aunque el mundo no vea tu esfuerzo, tu luz brilla con fuerza, eres nuestra inspiración. Wow. ¿Qué sigue? Basti. ¿Cuál tú quieres, Basti? No, yo me voy para Del burro. No Sí, me por ese sección mismo para de- tener por lo menos ay. 2 lecturas de cada una de las Ah, secciones. ok. Bien, sí. Yo no fui muy creativa en cuanto al nombre, sin embargo, fue una sátira lo que creé con base al icono. Entonces, dice, existen salvajes, en verdad son los más conocidos, pero hay algunos domesticados que casi ni hacen ruido. Muchos suben montañas al galope, otros lo hacen en ascensor con un toque. Los del campo reciben golpes para que avancen o de castigo. Los de la ciudad a muy pocos les han dado su merecido. Los de aquí tienen trabajo duro, los de allá no ponen esfuerzo alguno. Los del conuco pasan días, sube y baja, qué sufrimiento. Los de la CAPI no hacen nada y hasta les dan reconocimiento. Los de aquí, con de todo encima, deben caminar y caminar millas. Los de allá, con saco y corbata, van y se reclinan acomodados en sillas. Los de aquí tienen que servir, porque si no, el tenido no come. Los de allá no sirven para nada y tienen altos rangos y posiciones. A ti, querido lector, que de la interpretación te me está desviando, no te vayas a confundir que es de burros que estamos hablando. Eso no se improvisa, señores. El segundo tema es. No. Alfonsina El segundo Storni. es Storni, que está en una Que página está aparte. al lado. Arriba a la derecha, arriba a la derecha. Al lado de la No subiendo, sino en la esquina. Ahí mismo. Alfonsina Storni. Muy bien. Yo quiero leer el mío. A ver, el mío se llama Océano, que es un recurso, un símbolo muy recurrente en la poesía de Alfonsina Storni, y sobre todo en su vida. Son azules los ojos de la bestia infinita que espera al fondo, en las catacumbas del abismo madre. Observo las gárgaras que hace su boca colosal al imaginar mi cuerpo, podrido e inerte, cruzando su garganta. Huelo su aliento malévolo, olor a salitre y finalidad. Escucho su eterna carcajada, tomando prestada las voces, los lamentos de los viajeros, los amantes y mercaderes. ¿Me puedes un poquito? Para su incesante y siniestra canción. Mamá, ¿eres tú? ¿Es tu voz la que ocultan las horas incesantes? ¿Es tu alma la que me llama? ¿Buscas de forma tan sombría un reencuentro? Si es así, y esta bestia no espera el final, sino que es el abismo mismo, entonces permíteme hablar verdad. Es hermoso todo esto. Observo frente a mí, a la gran bestia infinita, a ti, madre, y no puedo esperar para ofrecerte mi alma inmunda, que la desprendas de mi puro, inocente y cándido cuerpo. Concédeme, madre azul, madre primera, madre eterna y temible, tormento incesante a mi alma y descanso infinito a mi cuerpo. Al lado de la Federica. Bueno, yo creo que yo tomé el poema más esperanzador de Alfonsina Storni, que se llama Un recuerdo. Todos esos poemas de Alfonsina surgen a partir de uno que escogimos, y el mío se llamaba el original A un recuerdo. El mío se llamaba el original A un recuerdo, y yo escribí, el de ella era un recuerdo de su vida, de su adolescencia, y yo escribí uno que se llama La memoria, de Memorias de mi infancia, y dice: las tardes jugando en el patio, los atardeceres memorables, donde las horas se desvanecían, como un puñado de arena en mano, las pelotas en las calientes tardes de verano, las meriendas de mamá, todos van a la memoria, la ingenuidad y su belleza, la pureza del alma, sin preocupaciones ni faltas, porque no hay mancha en aquella infancia, porque todo va a la memoria, santuario que alberga el pasado, mírame mirando con nostalgia aquellos años dorados. Está en Alfonsina también. Falta uno de Alfonsina. Ok. Que me gustó mucho. Exacto. Alfonsina.
Bien, yo tomé dos de los temas más importantes que escribí Alfonsina, que era la mujer y la muerte. Y mi poema se titula Me enamoré del amor. La muerte es un hombre atractivo. Tiene la tez blanca, ojos oscuros y una sonrisa enigmática. Siempre lo veo merodeando alrededor de mi casa y cada tarde le suplico que se detenga un rato a hablar. Él me observa con una mirada profunda. Me dice lo mucho que le gusta estar conmigo, lo fascinante que soy y cómo no he encontrado a nadie como yo. Lo invito a pasar. Me cuenta sobre su jornada, cómo se dedica a recoger las almas de aquellos que han llegado a su fin. Siento celos y se lo hago saber. Prometiste que me llevarías a mí esta vez. No me responde. Quisiera ser yo. Quisiera que me dijeras de una vez por todas. La muerte se levanta, me mira despectivamente y dice, no sé quién te ha roto el corazón para que ames a alguien como yo. Lo observo marcharse, su sobra rozando el umbral de mi puerta. Y sueño con que algún día vuelva. Tal vez algún día deje de pensar en él. Tal vez ese día deje que me rompa el corazón otra vez. O tal vez algún día, cuando finalmente me elija, me lleve con él al oscuro abismo del cual nunca volveré. El próximo tema es las madres. Las madres. Para abajo. Y realmente, honestamente, yo considero que mi poema no es muy representativo de lo que hicimos ese día, pero porque todo el mundo se lo tomó como que una actividad de madres, ay, qué linda mi madre, y después yo puse una madre hipotética, pero igual quería compartirlo. Se llama Mamajo. Ahí viene Mamajo con su banda de la casa. A esta hora siempre pasa, o siempre que la veo yo. ¡Quita esa música, chacho! Siempre me dice al pasar. Un día se me va a olvidar cómo suenan Chino y Nacho. ¡Y párate bien, carajo! Ahí mismo me pongo recto. ¿Qué lenguaje más correcto con el que se viene abajo? ¡Límpiate esa boca sucia! Viene a meter esa puya. No más sucia que la suya, pero callo por mi astucia. Viene con su chancla en mano y sus hijos la acompañan. Me pregunto si la extrañan cuando van por lo lejano. Se extrañarán sus gritos, sus regaños y reproches, o sus besos por las noches y sus muchos cariñitos. Creo que entiendo mejor ahora, los hijos de Mamajo. ¿Será aquel que le sonrió? Pase buen día, señora. ¿Pudieron morir esa? Pero tú lo leíste ya. Sí, lo que pasa es que lo pusimos dos cada uno de Ah, pero que mucho, yo dije que era uno solo bueno. que van a leer. Uno cada uno, porque no nos da tiempo. quién va. Pero entonces ponga el otro tema, no le ponga el mismo de la Sí, semana. vamos entonces al otro. Porque yo pensaba que eran dos, de cada tema, dos lecturas. Sí. Sí, así es. Ok. Falta uno de las madres. Tres, sí. Pues, dale, tú, Karen. ¿Nadie quiere leer a mamá? Yo puedo leer a mamá, pero yo leí. Naturaleza. Exacto. Ahí está. Ahí. Bueno, el mío es del Día del Medio Ambiente, entonces ese día tocamos el tema de la naturaleza. Mi poema se titula Su sabor. Aquí. Mi poema se titula Su sabor y dice así: me vas acompañando como la brisa suave, que entre tus caudales quiero que me embriagues. Las rosas tan vivas que nos acomodan están susurrando porque nos adoran. Las cascadas blancas que exclaman alegres, como si gritaran, vengan y adéntrense. El sonido suave de los pajaritos, como si invitaran a vibrar bonito. Muchas gracias. Naturaleza. ¿Alguien más? Yo quería leer el mío. ¿Cuál es? Bueno, Pasa el siguiente. 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 De las emociones. Ah, este es bueno. Bueno,
En este tema, la profesora trajo al curso que debíamos de hablar sobre un sentimiento o una emoción que, o sea, metafóricamente, yo escogí el miedo. No soy muy creativo con los títulos y le puse el miedo. Entonces traté como de explicar qué es para mí lo que yo siento cuando siento el miedo. Y dice así: cuando despierto en las noches oscuras, ahí está el miedo. Es una sombra, un eco de susurros que nunca me abandonan. Una sombra al acecho en cada mirada. Es un reloj sin tiempo, marcando cada latido. Un espejo quebrado, reflejo escondido. Es la puerta cerrada, el crujido en la noche. Un grito sin voz, un paso sin derroche. Es un pozo sin fondo, oscuro y profundo, un mar de incertidumbre en el que me hundo. Siento que me atrapa, no me muevo, me quedo sin aliento. Pido a grito, no me escucho, miedo es lo que siento. Siento que me atrapa con sus garras afiladas, no me puedo mover, mi alma se queda congelada. Siento que me voy, ya despierto, el sol alumbra mi cara, toda esta emoción y sensación ya no la siento. El miedo se desvanece, como un sueño que huye, ya no está. Arriba. No, o sea, exacto, para abajo. Para abajo. Sí. Aquí a la izquierda. Continúa. Ok, yo elegí la emoción de la soledad y lo titulé Continuo. Creo que se van a dar cuenta por qué se titula así o por qué lo titulé así mientras voy leyendo. Así se siente, así me siento. El sentimiento no cesa aunque así lo quiera. No me obedece este. Se apodera de mí en el día más tranquilo o en la noche más feliz. Me acompaña donde quiera que vaya, sin motivo alguno. Solo alista sus cosas y va conmigo diario. Sin muertes o desilusiones. Sola está, sola me siento. Me acostumbro pero no termino. Me miro igual si está o no. Tengo esperanza de que un día se canse y decida no ir conmigo. Si no, dentro de mis angustias humanas, simplemente un día decidiré yo. Esa ilusión vigente que me aturde, me duerme para despejarme. Intento ir a una realidad propia donde ya no estés mirándome a los ojos diciendo, sigo a tu lado. Gracias. ¿Cuál te voy a decir, señor Paz? En la siguiente sección. La próxima, el próximo tema. Bien, esta sección la hicimos en respuesta a los comentarios muy controversiales del diputado, barremeísta, el cual dijo, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Y básicamente los propósitos de estos poemas eran ofrecer nuestra perspectiva de lo que es el matrimonio y un trato digno para la mujer. Entonces, Eres, escrito por Rafael Paz, tu servidor. No eres propiedad, no eres un objeto, no eres una factoría, tampoco eres un premio. Eres luz, eres vida y naturaleza. Tu cuerpo un templo que significa pureza. Tu mente un poder increíble. Y tu alma una tremenda suavidad que no carece de fuerza. Te pido perdón por robarte de tus cualidades y solo definirte por tus funciones. Lamento ser sordo para no escuchar tus canciones. Con el anillo, mi intención no era reducirte a solo un oficio. Olvidé que la banda no significa dominio, sino un símbolo de nuestro compromiso. Yo quiero repetir entonces. O sea, teníamos planeado de repetir para nosotros. Sí, pero no podemos repetir todos. 3. 3. De la mano. Ajá. No quedan muchos temas, ¿cuántos temas te van a quedar? ¿Dos? No, ya leímos en el aula. ¿De cuál quiere leer? De la mano. Este de las madres, reglas del hogar. O sea, este no es Ese es el matrimonio, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí. Okay. La casa no se limpia si no está limpia. Las casas no se hacen si sus miembros no están hechos.
Son ingenuos los que buscan casas limpias sin estar limpios ellos. Son idiotas los que quieren casas hechas sin estar hechos ellos. La casa se limpia entre dos o más, y solo si ellos, ambos, todos, están limpios. Una casa no es cualquier cosa, es una estructura, un espacio, un entorno de convivencias, de recuerdos, de acuerdos. Si se limpia es porque ellos, todos, están limpios, y ambos, todos, la quieren limpiar. No hay casa sin acuerdos, no hay limpieza sin contratos. No hay contratos si no hay amor, y no hay amor sin acuerdos. ¿Quién? Chantal, Isabel, Kevin, Azalia. De esa misma, no es tu propiedad. De otro, yo pudiera leer el mío. De otro, En las sombras de un pensamiento oscuro se alza la voz del machismo crudo, que reduce a la mujer a una posesión, ignorando su voluntad, su dignidad, su razón. Con palabras de hierro y acciones de fuego, pretende someter su cuerpo y anhelo, creyendo que el lazo del matrimonio es licencia para el abuso y el engaño. No es su esposa para ser objeto, ni para cumplir deseos en descontento. Ella es libre con sueños y derechos, con una figura en un juego sin respeto. El hombre que fuerza, que engaña, que impone, destruye con cada acto, con cada acción, lo que debería ser amor y unión. Lo convierte en tristeza y sumisión. Repugno tus palabras, tu creencia arcaica, tu intento de dominar con violencia insana. La mujer no es tuya, no es tu propiedad. Es libre, fuerte, merece dignidad. ¿De este tema o de otro? No, pero que sea. ¿O de otro, del de las emociones? ¿Me gusta? Ay, sí, el de la mujer es muy buena. Cuerda floja. Deseo hacer tantas cosas, desde horrendas hasta hermosas, pero una chispa en mí me lo impide. Una sombra que echa raíz cada vez que puede, que aunque combata, mi alma siempre cede y queda cada vez más incrustada, que me ata de pies a manos, de pecho a cabeza, pero es tan floja que puedo respirar. Es tan floja que casi siento como si en cualquier momento pudiera desatarla y libre quedar. Es casi tan floja que cuando la miro solo me amenaza, como diciendo que si me muevo será peor. Es casi tan floja que hay días que olvido que está ahí, echando raíces y sacando flor. Pero cuando la noto, es tan simple su pureza que es casi lo único que en mí existe. Porque cuando la noto, quedo en evidencia. Estoy profundamente triste. Muy bien, esta ha sido una recopilación de lo que nosotros hemos construido durante este cuatrimestre. Cada uno de estos poemas representa lo que en ese momento sentimos. Puede que quizás de algunos no nos sintamos tan orgullosos, pero fue algo que nació en ese momento y a veces uno no tiene que editar tanto lo que uno escribe, porque las emociones se dejan salir y deben ponerse puras en el papel. Y agradecemos a todos ustedes, al señor Plinio, gracias por venir el día de hoy, por escuchar nuestros poemas sobre su libro. Gracias, maestra Aida, por estar aquí. A la profe Ivette que vino, que ahora mismo no está aquí. Gracias a la maestra Maribel también por siempre motivarnos a constantemente escribir, porque no es fácil. A veces uno llega, uno no quiere realmente escribir un poema, pero de esos momentos en los que a veces no queríamos, salieron muchos de los poemas que están ahí, de lo que nos sentimos muy orgullosos. Así que muchas gracias. Este fue nuestro blog. Gracias por Bueno, quiero agradecer también a cada uno de ustedes por compartir ese proceso, porque realmente nuestra clase es un proceso donde nos reímos, lloramos, escribimos, hacemos todo lo que tenemos que hacer para generar de alguna manera el ejercicio del criterio, del conocimiento y de vivir desde adentro. Inclusive uno de nuestras actividades también incluyó no solo que ellos escribieran un poema, sino que cada uno hiciera una crítica, un análisis del poema de otro, que eso quedó muy, muy bonito.
agradezco a la profe que nos haya acompañado, a la profe Aida, porque los muchachos dijeron que queremos que nuestro profe esté con nosotros, así que gracias por venir, un aplauso a ella y a su hija que vinieron a acompañarnos. También agradecemos siempre el apoyo de la profe Ivette, pero nos sentimos muy bien, Plinio, de tener la oportunidad de cerrar esta clase de análisis de la obra literaria con tu presencia. Porque aparte de lo que escribes, también eres uno de los ensayistas más importantes, de una persona que sabe de alguna manera construir el conocimiento a través de la parte literaria y la parte crítica. No todos los poetas tienen esa posibilidad, entonces para nuestra clase ha sido un lujo tenerte hoy. Pero no queremos de ninguna manera irnos y que tú te quedes con la poesía de nosotros y nosotros no quedarnos con la tuya, así que vamos a pedirte por favor que vengas aquí para cerrar con tus versos. Un aplauso. Miren, voy a leer un poema que yo escribí joven, muy joven. Voy a leer de ese libro. O sea que tú fuiste joven alguna vez. Miren, ¿Cuándo dejó de serlo? Siempre ha sido seriecito así, desde que nació. miren, Él ahora lo que pasa es que es más joven. más joven, ¿verdad? Claro. Nunca jugó bolita. Este poema se llama Noche. Yo no titulo los libros, como ustedes se dieron cuenta, yo no lo titulo. Este poema, si incite la inspiración, a mí me salió ese poema así mismo como lo escribí. No le quité nada ni le puse nada. O yo sufro de insomnio y una noche me desperté, me senté y lo escribí así mismo. Se llama Noche. Entré cuanto más apresurado pude salir, pues a la entrada me advirtieron que salía cuando yo pensé, soñaba. Si salí fue porque aquella noche el crepúsculo fue ventana por donde salí. ¿O acaso entré a jugar en ella, en esos rincones donde rara vez se presenta la razón? Los anónimos, ¿los amas tú? Retosan la mirada ahora en nosotros, que pasamos juntos en los ojos de los otros que son nuestros, objeto feliz de este absurdo tan lógico pero inefable, que por novísima vez supuse sería esta la última, pero en verdad fue la primera noche en que la vi y la deseé allí en los ojos, y todo resultó inefable, inverosímil, pero tangible e inmaterial, condición del ser en la conciencia del otro y la imagen misma, producto de Safo bailando el sofisma del sueño, en los párpados maniáticos de un poeta, amor de maniquí maniático en Safo, arlequín de adoración del mí mismo, donde ahora la amo. Estoy leyendo poema de amor o de desamor. Este poema, eso hace 30 años yo escribí todo esto. Es un montón de años. Este poema, si ustedes me permiten, con el permiso de la profesora, les voy a hacer una pequeña anécdota. Yo tenía amores con una chica, entonces este poema yo se lo escribí después de hacer el amor. Yo escribí el poema de una vez y me salió así mismo también. Pero resulta que luego la chica se reveló. Hay una canción de Mavi Pérez que dice Encuentro. Esa chica se reveló de una manera bastante terrible y yo se lo había dedicado y lo había publicado en un periódico, pero en el libro no se lo dediqué. Okay. Se la quitó. Plena, voraz, absoluta, como una bestia líquida, en esta noche del quejido, una mujer equilibra duendes y arlequines sobre los triángulos azules de un rostro terriblemente hermoso, en tanto yo transfiguro en tiernas manías los desdenes del íntimo deseo por los filtros más hondos de su piel. Así, de tibio a sutil, de pálido a impúdico, me abandono a despojos en su cuerpo adolorido. Y por último,
voy a cambiar de tono. Le voy a leer un poema que también lo escribí así. Le estoy leyendo los poemas que... Este texto lo escribí yo al oír, como le dije ahorita, un poema de T.S. Eliot en un disco que tiene un poeta amigo mío. Yo estaba en la casa de él y me lo puso en inglés. Y por el ritmo, yo lo escribí así mismo. Sin convicción no hay principio ni final. Error que recordar cuando el otro nos lastima la existencia desde el residuo inmóvil de lo que aprendimos siempre y nunca olvidamos de memoria. Así lo dijo Buda: ama al otro en su necesidad primordial, mas no lo juzgue en su agonía. Reposa tus manos sobre él como el fruto apetecido por el Dios deseoso de solemnidad. Pues, ¿qué culpa tiene el que nunca existió y sin embargo le duele la vida? Muchas gracias. Bueno, lamentablemente no trajimos nada que brindar, así que nos vamos a dar un abrazo como final.